nuevamente a su programa HD. Es para nosotros un gusto tenerlo nuevamente con un equipo, un elenco siempre preparado. Y como ustedes ya saben, en HD nos gusta tratar temas que no siempre son fáciles, pero siempre el fin primordial es que podamos ir creciendo como iglesia, que podamos ir entendiendo aquellos conceptos de repente que pueden ser un tanto polémicos y lo podamos hablar siempre bajo la luz de la Biblia. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien bonito que es la unidad. Y cuando hablamos de unidad a veces pensamos, ¿verdad?, que todos vamos a estar juntos, corriendo en una sola dirección, felices y alegres. Pero la realidad es que la unidad a veces se puede dar fácilmente y a veces es algo que tenemos que trabajar. Y la unidad no solo es un concepto que se habla de la iglesia con el mundo, ¿verdad?, que eso no lo vamos a hablar, sino la iglesia a lo interno, esa unidad que tenemos como que hermanos y como creyentes. Y nos vamos a basar en un versículo que es Juan 17:21, que dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces esto nos manda a la reflexión que debemos ser unidos. Dios espera esa unidad. Y si nos remontamos a Hechos de los Apóstoles, vemos esos tiempos iniciales cuando todos eran un solo sentir. Y pues obviamente conocemos la iglesia hoy en día, ¿verdad? Que es justo lo que vamos a hablar. Quiero entonces presentarles a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a empezar desde este lado de la mesa. Hola hermanos, mi nombre es Jafet, del segmento de preguntados. Hoy estoy en el panel. Bienvenido el día de hoy. Yo soy José, un gusto tenerlos a todos. Bueno, yo soy Susan Ávila y pues es un placerazo estar nuevamente con ustedes. Bueno, mi nombre es Vladimir Ávila, como pastor de la congregación. Gusto saludarles también. Y bueno, muchas gracias nuevamente y gracias a ustedes. Ahora, pues ya que estuvimos hablando de la unidad, ¿verdad?, y que vimos que debe de existir la unidad, pero ¿creen ustedes que hoy en día existe esa unidad que nos manda Dios a tener o no? ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que no hay unidad. No hay unidad tanto a nivel de iglesia como también a nivel de cuerpo de Cristo. Hay bastante división y es mi opinión. Ok. En mi sentir, sí, en general creo que no existe esa unidad, pero a nivel macro, porque lo podemos ver como una cara de dos monedas. Vamos a ver que en su mayoría sí podemos ver que está esa desunión, esa diferencia en el cuerpo de Cristo, pero sí podemos ver unión en pequeños grupos. Yo considero que este equipo está unido y que este equipo está pensando y que ha entregado su corazón y su pensamiento a Jesucristo y por tanto somos parte de ese cuerpo unido en Cristo. Entonces es una cara de doble moneda. Yo comparto un poco lo que dice José, ¿verdad? Creo que a nivel de congregacional hay varias iglesias que están trabajando en el tema de la unidad, ¿verdad? Interno. Pero sí, si lo vemos a nivel general, como que todas las iglesias no están unidas, ¿verdad? Como que cada quien busca su yo soy mi iglesia y es la mejor iglesia y aquí me quedo y las demás, pues que les vaya bien, ¿verdad? Entonces sí creo que no existe una unidad a nivel general, como el cuerpo de Cristo. Sí, igual yo concuerdo, ¿verdad? Ahora, hay que entender que diferencias van a haber. Ahora, no porque hayan diferencias quiere decir que seamos enemigos o que no, estemos desunidos. Yo creo que puede haber diferencias doctrinales, digamos, bautistas, adventistas. Bueno, adventistas es más difícil, pero bautistas y ¿cómo que se llama? Así como pentecostales. Pueden tener diferencias, pero cada uno se respeta. Entonces diría yo, ahí no hay problema. El problema es cuando empiezan los pleitos, ¿va? Sí. Entonces, y eso a nivel del cuerpo de Cristo, como bien apuntaba Jafet. Sí. Ahora, a lo interno de la iglesia también hay sus diferencias, entonces no somos totalmente unidos. Entonces podemos decir que no hay unidad, no solo, como usted lo decía, en las diferentes ramas, ¿verdad? Sino también a lo interno con las mismas personas que se congregan en el mismo espacio. Entonces, ok, ya definimos entonces que la percepción de todos, y también me incluyo, no hay unidad. ¿Y cuáles serán esas razones que causan división? Porque de alguna o nace que no haya unidad. Les pregunto a ustedes, pastor, sí, una razón que usted considere hay división por esto. Yo creo que una de las principales razones precisamente tiene que ver con las diferencias doctrinales. O sea, hay personas que tienen, o congregaciones que tienen distintas doctrinas,
diferente a otras, y eso causa pleitos. No es que se respetan las diferencias, sino que causan pleitos. Y uno lo ve lastimosamente en las redes sociales como algunos y otros se tildan de casi de herejes por doctrinas que son secundarias, ¿va? Entonces, creo que las diferencias doctrinales causan ese tipo de problemas, de diferencias de unión. Y pues bueno, ya que el pastor mencionó esa, yo creo que también el comportamiento del creyente tiene mucho que ver, ¿verdad? Hay creyentes que son, bueno, no tienen el comportamiento como creyentes que deberíamos de tener, ¿verdad? Y hay celos, hay contiendas, hay envidias, hay iras, hay disensiones. Entonces todo esto causa también un fraccionamiento dentro de la congregación. Entonces también el comportamiento del creyente afecta para que la unidad no se pueda dar. ¿Y ya cree usted que hay una tercera causa? Sí, las falsas doctrinas. Muchas veces hay iglesias que no tenemos la misma doctrina, sino que es diferente, y eso causa muchas veces polémica, pleitos, incluso entre naciones por tener una ideología o un sistema religioso diferente. Entonces hay bastante división también. Claro, entonces al final vemos de que esas diferencias que pueden ser positivas, ¿verdad? Porque no es que estamos hablando que no haya unidades, que yo digo que verde es mejor color del mundo y usted dice que el amarillo es mejor, ¿verdad? Estamos hablando de esas desuniones, que es normal, y al final cada quien con esas capacidades diferentes, pues el cuerpo de Cristo se termina, cada quien tiene sus habilidades y todo, sino que estamos hablando, como bien lo comentan ustedes, esas causas más profundas, que ya no solo es de diferencias de opinión, sino que ya estamos metiendo otras cosas, como bien lo mencionaba, el comportamiento del creyente. ¿Y qué cosas creen ustedes, qué comportamientos creen ustedes que estamos teniendo equivocadamente o se están teniendo equivocadamente en las iglesias? Yo creo que parte de los elementos, de las partes del fruto del Espíritu que forman parte del comportamiento del creyente, o sea, cuando carece de esos elementos, ahí podemos ver que eso puede provocar, por tanto, esa desunión. Porque imaginémonos que si los creyentes en general carecen de ser bondadosos, o carecen de tener mansedumbre, o de ser pacíficos, o tener paciencia, entonces esos elementos van a crear de alguna manera conflicto, sobre todo en las situaciones donde hay emociones y hay fundamentos de creencia que están en juicio, ¿verdad? Que están en ese momento en discusión. Y consideramos que no estamos hablando de pecado, o sea, sino que de los deseos de la carne, eso que va en contra del espíritu, que muchas veces es la altivez, que yo considero que muchas veces en las iglesias hay una división por el tema de altivez, yo tengo la razón, usted está equivocado, o yo pienso de este modo porque yo así lo leí, así lo creo y estoy aferrado a eso. Y también viene la parte de el chisme, los celos, que muchas veces cómo ha afectado a nivel de, podemos hablarlo así, hasta de amistades en un grupo pequeño, en 2 personas, un grupo de 3, 4 personas. Un celo puede afectar y dividir. Y estamos hablando dentro de la iglesia, y ahí vamos a ver que esto viene por los deseos de la carne, lo que nadie nos enseña, sino que es ese pecado original que tenemos dentro, que nos hace mentir, ser altivos, creernos y tener ese celo, ese chisme que andamos murmurando ahí por poquito. Eso cómo afecta. Hay otro, digamos, este tema de la unidad no es un tema nuevo, ¿va? Es un tema que se trató en la iglesia de Corinto. De hecho, la iglesia de Corinto, que se jactaba de mucha espiritualidad, era carnal, ¿verdad? Entonces, y ahí decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Entonces, ahí habían como proselitismo, ¿va? Casi, debido al liderazgo de alguna gente, y empiezan esas divisiones. Y estaban los que decían, yo soy de Cristo, porque querían los más santos todavía. Ajá, exacto. Entonces, yo creo que sí, estas divisiones se han dado. Ahí vemos esa situación. La Biblia también denuncia otro caso más de división. Por ejemplo, si llega alguien rico, esto lo dice Santiago, y le dan los mejores lugares y al pobre lo dejan atrás, entonces ahí están siendo sectarios. Entonces cuando empezamos a ser sectarios, también empezamos a generar esas divisiones. Entonces, y eso daña el cuerpo de Cristo. De acuerdo, también la falta de madurez, ¿verdad? Sí. Muchas personas que pueden tener tiempales dentro de la iglesia, nosotros decimos,
ay, ese hermano es bien maduro, ¿verdad? Pero realmente es inmaduro, y la madurez viene también a causa también del conocimiento de la palabra de Dios. Si es una iglesia donde no se enseña la palabra de Dios, el creyente va a ser un creyente inmaduro siempre. Entonces, al haber inmadurez, va a haber este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Por lo que mencionaba José, ¿verdad? Los frutos del Espíritu no van a ser notorios también dentro del cuerpo de Cristo. De acuerdo. No, y que al final el amor es parte importante. Si Dios es amor y Dios es el que está en nuestro corazón y no podemos tratar con amor a nuestros, Amén. a nuestros hermanos en la iglesia, es lo que usted dice, ¿verdad? Un chisme. Tal vez no es que es un pecado grandote que le fue a robar el dinero a la cartera a la hermana, pero cositas chiquitas que denotan esa falta de amor. Incluso cuando hay diferencias y la respuesta enojada, ¿verdad? Que decir, ok, sí, no, pero es que como, no decir, fíjese que no estoy de acuerdo con su punto, pero lo respeto. Mira, la Biblia nos dice esto y esto y esto, si no decir, no, pero es que así me dijeron a mí que era. No, y es que mi pastor que había estudiado 5 teología, tengo maestría, ¿verdad? Y entonces esa falta de amor definitivamente creo yo que cambia. ¿Algún otro comportamiento que sientan ustedes? Mira, hay otro ejemplo en la Biblia. Cuando Jacobo y Juan le dicen a Jesús que lo ponga uno a la derecha y el otro a la izquierda, entonces generó un conflicto ahí entre los mismos discípulos, los más cercanos al Señor Jesucristo. O sea, personas que pelean posiciones terminan generando conflictos. De acuerdo. También. Y también quizá podríamos percibir también que falta de amor sería no buscar la comunicación del Evangelio para la salvación del otro. Imagínense que encontremos a alguien con una falsa doctrina y que no le orientemos o que no quisiéramos, ¿verdad?, hacer que esta persona descubra cuál es el verdadero camino, que es Cristo. Entonces también podemos ver que no solo es amor de bondad y misericordia y cualquier otro componente del fruto, sino que estamos hablando de también llevarlo a la palabra, ¿verdad? Intentarlo llevar, que haya amor en ese sentido, aunque ese amor a veces viaje en una conversación que parece que no es tan cálida. Y es bien importante también pensar en las cabezas, en los pastores de las iglesias o las figuras de autoridad dentro de la iglesia, porque usualmente los pastores son los que tienden a dar las tendencias de qué es lo que se va a hacer. Un ejemplo que se me viene, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos, que tendía tendencias racistas. Y cuando él empezó a mostrar su odio, fue increíble, como que la gente sintió, tenemos luz verde para también nosotros mostrar nuestro odio. Y hubo un aumento exagerado de tendencias agresivas de la gente. Y entonces vemos cómo esas figuras de autoridad tienden a tener una influencia bastante grande, y lo vemos también en las iglesias. Si las cabezas, si los pastores vemos, identificamos que sus actitudes traen desunión, pues habría que ver si estamos en el lugar correcto. Exacto. Es correcto. Sí, ese fruto del Espíritu lo tenemos que ver tanto en los creyentes como en los guías de estos creyentes, ¿verdad? Porque también existe que cuando ese guía no tiene el fruto y se deja dominar por todos esos deseos que ya se han platicado acá, entonces empieza a idolatrar a esa persona y a las cosas que hace, y después es una cuestión que ya se transforma en una élite. Y podemos verlo de ejemplo con nuestro Señor Jesucristo, que los judíos en el tiempo de Jesús odiaban a los samaritanos, porque no eran directamente de su línea pura. Y Jesús vino y se le acercó a la samaritana, puso el ejemplo de los samaritanos con el buen samaritano, pero estaba esa rencilla entre ellos y les enseñó Jesús todo eso. También los apóstoles, que iban a donde los gentiles, le daban la oportunidad al gentil de predicar el evangelio, incluso a los romanos, se les predicaba. Entonces, el Señor Jesús, los discípulos que fueron los que edificaron la iglesia, nos dieron este ejemplo. Creo que tanto los líderes como los pastores deben de dar ese ejemplo de una unidad, de mantenernos firmes en la palabra de Dios, porque es nuestra base, nuestro fundamento. Amén. Bueno. Yo quisiera, tal vez en este tema del comportamiento importante, ver que depende de cada uno de nosotros como creyentes el poder procurar esa unidad, y que con nuestro carácter podemos provocar esas separaciones, ¿verdad? Ya sea que sea chisme, ya sean celos, egoísmo, cualquiera de estas situaciones afectan a la congregación y está en contra de la oración que el Señor Jesucristo hizo. O sea, nosotros podemos ayudar a contestar de manera positiva a esa oración que Él hizo. Qué bueno. Sí, y queda el punto de hacer una autorreflexión, entonces, ¿verdad?
si como creyentes estamos siguiendo, ¿verdad?, esos frutos del Espíritu, si estamos personas que estamos tratando con alguien que está recién formándose en la fe, a veces queremos esperar que se comporte como alguien que tiene muchos años, o alguien que tiene muchos años, como lo comentaba la pastora, dice, bueno, yo ya tengo 20 años en esto, 30 años, y... Entonces, estábamos hablando al inicio de las diferencias doctrinales que pueden haber, y obviamente, pues, se da bastante, y más en la vieja escuela, como le llama uno comúnmente, y la nueva escuela, pues tienen que haber ciertas cosas donde el velo o no velo, ¿verdad? Que podrían ser consideradas de repente como doctrinas no fundamentales, ¿verdad? Nadie está diciendo somos cristianos, pero Jesús no resucitó. Ya, si dijera alguien así, pues sabemos que esa iglesia hay que huir, correr y orar por ella, ¿verdad? Porque definitivamente ahí no está Dios. Pero entonces nace la pregunta, ¿por qué las diferencias doctrinales, pero de estas doctrinas no fundamentales, generan conflicto? Pues yo pienso que mucho de esto se da porque el humano tiende a decir siempre, yo tengo la razón, yo quiero tener la razón y nadie me saca de ahí. Y si nuestra congregación, por decirlo así, nos enseña algo que aunque esté incorrecto, ¿verdad? Bueno, aunque el caso de ¿cómo se llama? Las doctrinas no fundamentales, aquí no es de estar peleando, ¿verdad? El uno al otro, tenemos que respetar. Pero ¿por qué se da esto? Por lo mismo, porque queremos tener la razón siempre. Entonces, por ejemplo, mencionaba Elenita, ¿verdad? El velo, unos usan velo, otros no usan velo. Miren, una vez a mí, ¿verdad? Me echaron rayos en las redes sociales porque en una prédica, ¿verdad? Yo prediqué con pantalones, yo me pongo pantalones o vestido o falda, lo que sea. Pero una vez, ¿verdad? Fue gas y se armó un zaperoco ahí con varios, ¿verdad? ¿Por qué con pantalón? Que está en pecado la pastora, porque anda con pantalón. Entonces son situaciones que realmente no son fundamentales, no tienen sentido que nos estemos molestando ahora el uno al otro si eso no tiene nada que ver con la salvación. Yo queriéndole hablar, ella viendo el pantalón, ustedes qué barbaridad. Yo creo que acá hay un tema que es el de la tradición versus el conocimiento bíblico. Y la tradición juega un papel fundamental, porque sabemos de que, por ejemplo, en la tradición del antiguo pacto, vemos que había sacerdocios, sacerdotes, y de ahí lo toma, por ejemplo, cierta ramificación de la iglesia que cree en Cristo. Pero hay otras tradiciones que son más pequeñas, son de una familia, de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad, de una cultura, y que eso viaja en generaciones y después se vuelve tan popular por la masividad de la comunicación y se empiezan a adoptar y no terminan siendo algo que esté en la escritura. Entonces las tradiciones pueden ser delicadas en ese sentido. Y creo que ese punto que menciona José no es nuevo, ¿va? Otra vez lo vemos en la escritura. Que Jesús les decía, ustedes invalidan el mandamiento por sus tradiciones. No querían ayudar a su padre y a su madre económicamente, los fariseos, sino que decían, no, lo que di al templo era lo que te tocaba y ni modo. Entonces, las tradiciones sin duda afectan. Yo creo que Susan mencionaba algo. Nosotros venimos de alguna creencia anterior, donde estábamos equivocados en varios puntos, pero los defendíamos. Pero lo peor, los defendíamos sin fundamento. Simplemente defendíamos porque había que defenderlo, ¿va? Pero si nunca fuimos a la palabra de Dios para ver si eso era de esa manera. Entonces, doctrinalmente, yo creo que las personas tienen que prepararse, pero no les gusta estudiar, no somos humildes, no tenemos un carácter enseñable, y entonces por esa razón se generan los conflictos. Creo que nadie le gusta aceptar que se equivocó. Entonces, creo que por eso cada quien defiende los puntos doctrinales, a veces sin conocerlos. Y es parte de los frutos del Espíritu Santo. También. La paciencia, la paz. Entonces, como doctrina debemos entender nosotros de que estos temas terciarios no son para pelear, sino que escucharlo, si no estamos de acuerdo, ok, eso no te va a condenar, esto no nos va a llevar a la perdición. Como una vez decía el pastor, ahí en el cielo nos vamos a dar cuenta de todo lo que nos equivocamos o en lo que tuvimos razón. Y yo digo, es cierto que Jesús vino antes, después de la tribulación. Allá nos vamos a dar cuenta cuando estemos allá y vamos a ver al hermano de la iglesia tal, de la iglesia Y, de la iglesia X, y vamos a decir, usted tuvo razón. Muertos de risa, ¿eh? Muertos de risa. Entonces, pero no es para pelear, no es para condenar, sino que es para
para tener un momento de estudio, podría ser, para profundizar un poco más la palabra, para ver puntos de vista diferentes. Podemos o no estar de acuerdo, como les digo, ahí en el cielo nos vamos a dar cuenta. De acuerdo. Yo creo que también puede haber un sano debate, se puede mantener viva la iglesia, ¿verdad? Una juventud comunicándose con una generación mayor que conoce de la escritura, pero vamos a ver que cuando se transforma en algo necio, ahí es donde vamos a ver que genera una desunión, o cuando se transforma en un desorden, ¿verdad? Que no hay una forma organizada y sistemática de estudiar la escritura, de entender qué está pasando. Sí, yo creo que si el creyente invierte más tiempo en estar peleando con otros creyentes que estudiando la palabra, definitivamente no es un... Pues, es de ser autorreflectivo y decir, bueno, sí, me interesa más estar peleando que ir a leer, entonces algo estoy haciendo mal. Y se pierde el foco principal, que es llevar el evangelio. De acuerdo. Llevar el mensaje de salvación, que ese sí es fundamental, el hablar de Jesucristo, el predicar el amor, el predicar la verdad. Eso es lo que nos manda el Señor, a llevar ese mensaje de salvación. No estar peleando con estos debates en, hey, esa iglesia no tiene la razón, aunque tenga esa buena doctrina, pero se equivocan en este tema o usan la Biblia NBI y no. Es del diablo. Entonces, sí, Sí. esos son O pusieron temas. un arbolito en Navidad, ¿se ve? Sí. Entonces, todo eso nos distrae del principal motivo por el que estamos aquí, que es llevar el evangelio. No, y miren, o sea, ese tema del árbol de Navidad, o sea, genera conflicto. Y está la historia que viene de los celtas y que no sé qué, y los druidas. Y ustedes, no, son situaciones, recuerdo yo, cuando vamos a Unife, ahí está el jardín, hay un animalito ahí en el jardín. Entonces ahí le reclamaron a Susan que porque hay un sapo ahí. Un sapo en la entrada, y los sapos tienen origen de brujería, y el pobre sapito, ahí está, bienvenida, dándonos la bienvenida. O siempre lo de las pulseritas rojas, que hay tantas, sí, como dicen, las tradiciones, Las la verdad. tradiciones. Pero Sí. si uno no se toma el tiempo de estudiar, es que ahí es donde estamos mal, porque cualquier cosa que nos digan la vamos a creer. Sí. Y hay que huir de aquellas iglesias donde la prédica no tuvo nada que ver con la Exacto. Biblia y todo fue del viaje, del libro que leyeron, de la película, del documental bueno, del cristianismo. Del chiste bueno, de la chiste historia buena. De acuerdo, y están entreteniendo, desgraciadamente. Es bien complejo. Ahora, miremos de que si esto, como lo dicta la escritura, está coordinado, digamos, por potestades, entonces puede ser que todas esas distracciones realmente simplemente sean dominios sobre las personas, ¿verdad? De que las personas no tienen el fundamento, no tienen el espíritu en su corazón, en sus vidas, y entonces se dejan distraer por un montón de cosas, y al final una doctrina no fundamental termina dominando toda su conversación y lo impide regresar a la línea de exaltación a Cristo, a Dios Amén. Todopoderoso, y Así es. ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? En el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces podemos concluir en que no perdamos el tiempo en esas diferencias pequeñas. Hay Así cosas es. más importantes, el mundo se pierde y nosotros peleando al interno por si el arbolito no se coge. Pero y entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en esas malas prácticas de ponernos a pelear entre nosotros con estas falsas doctrinas? ¿Qué podemos hacer como creyentes? Con doctrinas fundamentales. No, Sí, de esas no, de esas o de no, las falsas. esas Las cositas secundarias. chiquitas, Las esas secundarias. las secundarias. ¿Qué hacemos para no caer en esos errores? Yo primero creo hay que tener un espíritu de mansedumbre, o sea, de humildad también. Sí. Aprender a escucharnos, o sea, aprender a debatir, como decía José también. O sea, miren, nosotros, como les decía anteriormente, venimos de otra congregación y ahora que evaluamos muchas cosas decimos, esto no estaba bien. Esto no estaba bien. O sea, yo creo que hay que estar abiertos a estudiar, a investigar, a ver si la doctrina realmente es bíblica. Entonces, y ahí yo creo que ya podemos empezar a hablar, ¿verdad? Sin duda van a haber diferencias, como calvinistas y arminianos, una diferencia de 500 años, y que no pueden llegar a una conclusión, ellos no pueden llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, y en esas diferencias, respetarnos. Sí. Y podemos ver también la palabra de Dios que nos dice y nos manda el Señor a soportarnos unos a los otros Así es. y amarnos. Entonces eso es lo principal, soportarnos y entendernos y escucharnos y valorarnos, servirnos. Eso es lo que nos manda el Señor en su palabra. Entonces considero que para poder darle
o tener esta solución para a la diferencia de las demás, estos temas terciarios, es tener esa paciencia. Eso es lo principal. No, algo importante también que quería mencionar es el hecho de que es importante que conozcamos qué son doctrinas fundamentales y qué son doctrinas secundarias, porque de repente las personas pueden decir, como decía Elenita, ¿verdad? La doctrina que es fundamental, ahí sí definitivamente aquí no le entro, no voy, y después vamos a ver cómo poder lidiar con esto. Pero la que es una doctrina que no es fundamental, como estábamos hablando ahorita, es soportarnos, ¿verdad? Entender que algunos, porque la mayoría tienen su base su base bíblica, como decía el pastor, ¿verdad? El arminiano con el calvinista, ambos tienen un fundamento bíblico. Entonces es aprender a entender, ¿verdad? Que incluso cada uno de nosotros puede tener una postura diferente en la no fundamental y no por eso, ¿verdad? Vamos a estarnos peleando. Entonces sí es importante conocer. Hay creyentes a estas alturas del partido que no saben ni siquiera lo que es la palabra doctrina. A nosotros nos pasó. Cuando nosotros iniciamos la congregación, teníamos que ¿cuánto tiempo de estar en una iglesia? Más de 20 años. Y cuando iniciamos el ministerio y empezamos vamos a enseñar doctrina a la iglesia, y empezamos a preguntar, ¿alguien sabe qué es doctrina? El líderes que le llamamos nosotros, ¿verdad? En ese tiempo, nada, ni papa. No sabían ni siquiera lo que era la palabra doctrina. Entonces es muy importante que estudiemos la palabra de Dios y que aprendamos a diferenciar lo que es doctrina fundamental de una doctrina secundaria. No, y recordemos que hasta cierto punto una cabeza, una autoridad que no está preparada, es más fácil que su congregación no esté preparada. Porque pues si lo que quieren va a cuestionar. Claro. Empiezan los problemas que cuando ya quieren cuestionar no, hermano, fíjense que voy tarde, me está esperando la esposa en el carro, pero mejor no le responden, ¿verdad? Yo creo que es una buena... como un buen indicio, si queremos preguntarle a nuestro pastor, fíjese que yo no me pareció, y por eso a mí la hermana Sonia me gustaba mucho algo que dice, usted a mí me puede cuestionar en cualquier cosa, ¿no le pareció? Dígamelo, pero con fundamento. No su opinión, ni que yo creo que a mí me enseñaron, que en la casa yo hacía, no. ¿Qué dice la Biblia? Y entonces ahí podemos hablar, y yo creo que eso es algo muy sano. Y en una iglesia donde no se practica eso, que nosotros podamos acercarnos a la persona que predica y decir, fíjese que yo había entendido esto, pero ¿qué piensa usted de eso? Y que esté ahí, que con amor le diga, mire, lo que pasa es esto y esto y eso, mire, ahorita no tengo tiempo, reunámonos tal día, tal hora, ¿verdad? Y creo que al final esas son cosas que nos van a terminar uniendo. Elenita, pero fíjese que hay un problema muchas veces en las iglesias por eso, porque muchas congregaciones le infunden temor al creyente, diciéndole que al líder no se le debe cuestionar, ¿verdad? Al pastor no se le debe cuestionar. Hay un verso lo que el líder dice. Eso es una frase. Lo que el líder dice se hace y no se discute, ¿verdad? Y si usted cuestiona su autoridad, está en rebeldía. Entonces, eso es importante destacar porque hay muchas congregaciones que le enseñan eso a usted dice no toquen al ungido. Exacto, no toquen no toquen al ungido, utilizan ese verso. Entonces, ¿qué pasa? Las personas tienen temor. Tienen temor. Y bueno, se lo puedo decir, cuando nosotros salimos de la congregación donde estábamos, muchos nos dijeron, miren ustedes, hasta unas me llamaron, me dijeron, mira Susan, yo soñé como que te caían todas las calamidades porque están en maldición ustedes, estaban en maldición. Imagínense, porque ¿verdad? No compartimos ya la doctrina, entonces muchos están ahí por temor. Entonces es importante lo que menciona Elenita, ¿verdad? El hecho de venir, sentarse con su autoridad, cuestionar si algo no le parece, porque el diezmo es así, ¿verdad? Porque se dice que es obligatorio, explíqueme, ¿verdad? Explíqueme esto, explíqueme lo otro. Si su líder es accesible y le explica, pues gloria a Dios, qué bueno, pero si hay cuestiones que vemos que no están bien, mire, nos va a costar dejar amigos, nos va a costar, porque no es fácil. No es fácil, ¿verdad? El dejarnos amistades, pero dice la palabra de Dios que es mejor obedecer a Dios que al hombre. De acuerdo. Así es. Y también ahí podemos ver de que entonces que el creyente puede armarse de ciertos indicadores, digamos. Si usted observa que no hay un tema que es cristocéntrico, ¿verdad? Si están hablando de la experiencia del pastor ahí 30 minutos, 35 minutos, ¿dónde está Cristo en esa historia? Hay una alerta, hay un indicador, ¿verdad? Si usted no escucha exaltación a Dios en sus 3 divinas personas, usted tiene que levantar esa mano, ¿verdad? Si usted no mira que no hay estudio en esas prédicas, entonces no hay estudio por parte de quien lo predica,
ni tampoco usted lo escucha, o sea, percibe que la persona no es estudiada y que el tema no está profundizado, entonces otro indicador, ¿verdad? Huya, busque la escritura y busque una mejor congregación. Así es. Sí, porque al final no vamos a lograr esa unidad que Dios nos pide si no estamos en un lugar que nos va a permitir crecer. Claro, siempre está la obligación individual, ¿verdad? Pero obviamente que también es como dice, no sé si es un dicho o qué, pero dice, si usted se lleva con 5 borrachos, usted va a ser el sexto. Si usted se lleva con 5 académicos inteligentes, usted va a ser el sexto. Y eso es muy real. Si vamos a una iglesia que no nos motiva a crecer, que no nos motiva a estudiar, pues vamos a ser el otro que tampoco sabe ni entiende nada. Y sumado a lo que usted decía le quiero sumar, que ahorita no recuerdo qué era exactamente, pero se idolatra también al líder. Y el líder le encanta. Va con la escolta, sale de su oficina, ¿verdad? Escudero, dice usted. Escudero, y es terrible, porque entonces, ¿dónde está ahí Dios? Exalta al hombre, ¿verdad? Pero no a Dios. Y entonces ahí definitivamente son cosas que van a traer desunión porque Dios no va a estar ahí. Así es. Sí, quiero comentar algo, o sea, HD de alguna manera trata ciertos temas, algunos temas que, como el de los ovnis, los fantasmas, no necesariamente vamos a compartir todos el mismo punto, pero tratamos de dar un punto de vista bíblico para que cada creyente se forme un punto de vista. Claro, él puede venir y estudiarlo y tal vez no estar de acuerdo con algunos de los temas que tratamos, y eso está bien porque no son doctrinas fundamentales, pero sí tratamos de dar ese punto de vista para que el creyente esté fundamentado cuando le toque y se enfrente a un fantasma, por ejemplo. Como dice usted, quitarle el misticismo a la ciencia, la verdad que hay cosas que de eso no se habla, eso está no, quitémosle las cosas, ¿verdad? Dios creó este mundo y te va a regir bajo sus leyes también. Amén. Entonces sí, al final todo es bien importante. Y entonces, bueno, ya vimos que definitivamente tenemos una tarea difícil, ¿verdad? Son nuestras actitudes los que nos van a ayudar, tanto como las actitudes como tal para traer unidad, pero también para poder defender y respetar, ¿verdad? Esas doctrinas no fundamentales. Pero y ahora una pregunta más importante, pero ¿y qué si no son doctrinas no fundamentales? ¿Y qué tal si son falsas doctrinas las que se están predicando o las que se están hablando en esa iglesia? ¿Y qué hacemos ahí? Es complejo. Ahí sí hay que huir, también ahí hay que tener ese alto, tener esa alerta para no acercarse, porque muchas veces estas personas que ya se levantan en algo no fundamentado en la palabra de Dios, es mejor huir, porque esto puede llevar a algo muy peligroso que ya es la condenación. Cuando ya le estén empezando a vender la piedrita, ¿sabes? Cuando ya la fe se va a la piedra, cuando ya la fe se va en el amuleto, cuando ya la fe se va incluso en el mismo líder. Hoy podemos ver que ya el líder ya no lo llaman pastor, sino que ya hasta arcángeles, ya se hacen llamar ángeles, ya se hacen llamar divinos y ya hacen hasta tener la autoridad de Dios. Óigame, eso está fuera ya de una doctrina sana, eso ya está fuera ya de un orden divino de lo que nos manda Dios. Y estas son personas que buscan su propia conveniencia, son personas que buscan su propio fin, su propia idea. Y esto sí es muy peligroso para el cristiano. Es muy peligroso. Yo creo que también hay que tener un buen juicio, hay que armarse un poquito de un juicio para saber cuánto sí podemos adentrarnos en uno de estos temas, pero yo creo que en la mayoría hay que afrontarlo, hay que enfrentarse sin un confrontamiento innecesario, sin que eso genere un desorden, pero sí hay que afrontarlo, porque se crea el mal comunicado de boca en boca, ¿verdad? La gente vemos que sigue a otras personas, suelen no seguir a Cristo, suelen no irse al estudio. Entonces, al seguir a otras personas y esas personas tienen estas doctrinas falsas, entonces simplemente se va regando, es una infección que no se va a detener y podemos enfrentarlas empezándoles a mostrarles que hay un libro, hay un lugar, hay una palabra, que la palabra no produjo a Dios, Dios existió, Cristo resucita y por eso se documenta, ¿verdad? Y que es una historia, es algo que existe y que pueden conocerlo, ¿verdad? Que está a su disposición. Hoy en día hay dispositivos, hay traducciones todavía en diferentes formas para poder leerlas todas y encontrar la idea que el escritor quería decirnos en ese momento. Sí, y estas personas se han infiltrado a formar sus propias iglesias, a formar sus propias doctrinas,
Y Judas nos advirtió en el libro de Judas 1.4, un capítulo que a mí me gusta mucho, dice, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas personas que no tienen una doctrina basada en la palabra de Dios, sino que hacen doctrinas a su conveniencia, incluso hasta ritos. Sí, es que toman un pasaje como que si fuera una pequeña oración de conocimiento tan sabio y lo empiezan a deformar, empiezan a crear todo de un solo versículo. Ignorando su contexto inmediato, ignorando lo que el libro quiere decir, e ignorando cómo se conecta con el resto de la escritura. Se lo decían también. Y saben, y aquí entra mucho también el misticismo. Se da lugar al misticismo, entra mucho a la iglesia esto de que, si usted cruza esta puerta de bendición, y ponen a cruzar a la gente de puerta de bendición, ¿verdad? O ponen a darle 10 vueltas a la iglesia, cosas que tenía un significado en el Antiguo Testamento, pero lo quieren traer a la iglesia. Y ¿saben qué es lo más triste? Que muchas de estas iglesias están así de llenas, de personas tal vez deseosas de conocer el Evangelio, a Jesús, pero como están entretenidos con estas cuestiones, entonces no se les confronta con el pecado, no se les confronta con la verdadera palabra de Dios. Entonces están cómodos, están así como... estoy bien, estoy tranqui, estoy aquí feliz. Entonces, y esas iglesias lo más triste es que a veces parecen, porque hay doctrinas que definitivamente, como decía Jafet, ¿verdad? Si alguien dice yo soy arcángel, uno dice se nota mucho podemos decir no, aquí no me asomo. Pero si viene un apóstol, o hay personas que están como falsos profetas ahí, les encanta, a la gente les encanta que les profeticen. Les encanta. Que les lean el horóscopo. Un hermano la vez pasada nos mencionaba y nos decía, miren, me invitaron a una iglesia donde había que hacer fila para que le profetizaban y me decían las cosas como que me iban a pasar. Entonces les encanta, a la gente les fascina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas son herejías que se introducen dentro de la congregación y la gente normalmente cae en esto por lo mismo, porque parecen. Incluso yo les decía la vez pasada, había una iglesia que practicaba un montón de estas cosas. Y como estaban esto de que no, que la doctrina de prosperidad y todo eso, entonces puso en su rótulo ahí, predicamos la doctrina, la sana doctrina. Entonces ya la gente... adoptando el título, estoy en una sana doctrina, pero por dentro contaminado, Pastora, por este mundo. Y esto lo que denota es cómo llegamos nosotros a los caminos del Señor, por un vacío que tenemos. Por una necesidad que tenemos, nos acercamos a una iglesia, nos acercamos a la iglesia a buscar de Cristo que nos llene ese vacío. Pero muchas veces están estas personas que lo que hacen más bien es crear un ambiente de emocionalismo, un ambiente donde todo es pasajero y donde tienen que estar alimentando ese ego y no están fundamentados en la palabra de Dios. Se vive muchas veces de la experiencia de las personas y en un sermón pueden hablar, mejor dicho, todo el testimonio de la persona o de un libro, lo resumen en un libro y de la palabra de Dios nada. Y estas personas, por esa necesidad de llenar ese vacío, es que van a estas iglesias, por esa necesidad de que les digan algo bonito, pero Dios nos habla en su palabra que nos debemos acercar a la palabra de Dios, que ese es nuestro fundamento principal, y ahí es donde vamos a poder llenar ese vacío por medio del Espíritu Santo. Sí, es porque al final, sí, uno va a la iglesia, obviamente no porque es perfecto, uno va porque tiene sus cosas, necesita de Dios, se da cuenta que uno sin Dios no puede y busca esa ayuda de nuestro Creador. Y la gente va y se quiere llenar, la llenan de emoción, pasa la semana, se fue la emoción y tiene que regresar a emocionarse. Y después ahí es cuando se empieza a poner de moda, Dios le va a bendecir, hermana, pida aquí que le vamos a dar el carro. O peor aún, Dios me profetizó que esta congregación me iba a dar un carro del año. Y la gente sacando, vendiendo terreno. Pero la gente se siente bien porque siente la emoción de que estoy tan
cuando Pero Dios lo mandó, lo más pero están difícil, engañados. lo Y eso más la dif- desunión de la iglesia y cada quien anda, ¿verdad? Ajá. Nosotros hablábamos. Lo más difícil es cuando no reciben esa bendición. Exacto. Las personas Sí. terminan muy Dañadas. dañadas. Yo quiero decir algo ahí. Precisamente las falsas doctrinas de lo que está apuntando Jafet generan un terreno árido después. O sea, la gente ya no quiere creer en Dios porque fueron explotados, ya sea económicamente o tal vez físicamente también, en el sentido de los pusieron a trabajar. boletos, venda Entonces, venda boletos, venda esto, venda aquí, venda allá. Las falsas doctrinas, creo que no sé si fue José o Jafet, alguien mencionó, o sea, entran de manera encubierta y eso es lo peligroso. O sea, porque entran así, de manera disfrazada. Aparentan ser una doctrina basada en un texto bíblico. Recordemos, Satanás cita la Biblia. Sí. Cuando tentó al Señor Jesucristo, le tentó con la Biblia. Entonces, las doctrinas van a entrar así. ¿Y qué pasa con una iglesia que no está bien fundamentada? Fácilmente cae en eso. Voy a poner un ejemplo. En la década de los 80, 90, algo que tratamos en el programa de Poseídos, parte 2, es acerca de un libro. Ese libro trae un montón de barbaridades, o sea, herejías. Pero la iglesia, el que no leía ese libro en esa época, era un ignorante. El libro es aquel que él vino a dar libertad a los cautivos. Entonces, en eso se habla de un montón de cosas incorrectas doctrinalmente. ¿Dónde estuvieron los líderes de esa época para decir, no lean ese libro? Ese libro no está bien. Teníamos que haberlo hecho. Entonces, por bases doctrinales bajas, dejamos que esas cosas entren. Y eso fue anticipado por el Señor Jesucristo, por Pablo, por todos los apóstoles. Nos dijeron que iban a venir estos tiempos. En vez de darle la gloria a Dios, ese libro más bien le incrementaba poder al diablo. Sí, le da la gloria al Sí, diablo. O le da sea, la gloria al diablo. vean, o sea, la Biblia nos llama a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero ese libro habla de las virtudes de las tinieblas. Bueno, no las virtudes, ¿no? Le da la gloria al diablo. O sea, y casi que uno quiere tener poder, así como el que tenía esa bruja. No puede ser. De acuerdo. La sugerencia entonces está, no lea ese tipo de libros, lea la Biblia y lea libros que edifiquen su vida espiritual, a modo de que le dé la gloria a Dios, a modo de que le ayude en su vida, formarse en su vida espiritual. Pero esos libros que exaltan al diablo, creo que es mejor que ni verlos ni quemarlos, sino que no adquirirlos. Y quiero decirlo, mire, yo lo intenté leer en su momento, pero, no. Pero ahorita, como estábamos tratando el tema de poseídos, tuve que desayunarme parte del libro. Un último ejemplo que tengo es acerca de este movimiento de homosexualismo. Eso está dividiendo iglesias. Sí. Estábamos hablando con un pastor Sí. que nos da clase precisamente y nos cuenta eso. Cómo la denominación se dividió. Porque ya empezaron a aceptar eso en los pastores, en las esposas de los pastores y en todos los miembros. Entonces, otra rama que es más apegada a la Biblia, dijeron no. Entonces, empiezan a separarse. O sea, sí hay una separación que creo que José la decía. No vamos a estar unidos siempre. O sea, porque no vamos a compartir este tipo de situaciones. O sea, si alguien comparte eso, Juan decía, ni le digas bienvenido. O sea, si alguien no comparte esa doctrina, no le digas ni siquiera bienvenido. Y no se trata de ser mal educado, pero sí, no vamos a compartir eso. De acuerdo. Y también hay que tomar en cuenta que si un creyente es de esos que lo traicionaron a nivel de doctrina en una congregación, no deje de buscar. Así ¿verdad? es. O sea, Buen punto. piense que no solo es el intelectualismo, ¿verdad? Si usted aprendió pero no lo llenó, busque la fe, ¿verdad? Solo leyendo la escritura usted se va a empezar a llenar de esa fe y con esa fe va a empezar a acercarse a Dios, ¿verdad? No solo es el conocimiento intelectual. Y entonces también tenemos que ver que en ese conocimiento intelectual, ya con fe, podemos ver más cosas, ¿verdad? La misma escritura habla de espíritus de adivinación, o sea, no los niega. Dice que existen, ¿verdad? Que esos ídolos existen, que esas entidades existen. Es cierto que hoy con el conocimiento científico no podemos demostrar muchos de estos elementos que se salen de nuestra realidad material o que no los podemos percibir con nuestros sentidos. Pero la escritura nos orienta a estar alertas porque generan distractores. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados. Cristo Jesús es nuestro camino, nuestra puerta, nuestro pastor, nuestro guía. Amén.
que no se deje engañar a la gente, ¿verdad? Que Si no le se están deje hablando mucho de dinero, si le están hablando mucho de prosperidad, si le están hablando mucho o si no le están predicando nada, ¿verdad? Ahí es donde que tenemos que tener la reflexión y pedirle a Dios, Dios, estoy en el lugar correcto, y pasa, Dios le dice a uno, no es ahí, Sí, tiene que mover. cuando le ¿por qué empiecen no? a decir usted va a tener moles y tiendas y le empiezan a decir, más bien eso va en oposición, porque cuando usted sigue a Cristo, más bien puede sufrir persecución. Más bien puede sufrir los elementos opuestos porque su recompensa es en el cielo. No busque lo material, ¿verdad? La Escritura nos manda a que busquemos esas riquezas en el cielo. ¿Y cómo podemos nosotros como creyentes afrontar estas situaciones? Porque gracias a Dios nosotros en Unifen sí tenemos una sana doctrina, no tenemos problemas de esto, pero van a haber personas que nos estén viendo que tal vez se identifica, pucha, a mí mi pastor nunca me quiere responder. Y ojo, Leda, ¿qué hacemos ahí? digamos, porque si bien tratamos de predicar una sana doctrina en la congregación, pero cada hermano que va a la iglesia es expuesto a través de redes sociales a cualquier mensaje de cualquier persona en cualquier parte del mundo. O sea, eso ocurre. Bueno, yo creo primero es cada quien tiene que tener una doctrina base, fundamentada. Saber identificar el error, o sea, alguien dice, o sea, para ver los billetes falsos, lo que hacemos es estudiar el verdadero. De esa manera es que podemos descubrir cuál es el falso. Cuando ya veamos, hey, no trae las marcas, no trae estas señales, entonces fácilmente lo podemos hacer. Porque si nos podemos estudiar todos los falsos, siempre va a haber un falso nuevo. Sí. Entonces, Pastor, pero digamos en ese punto, a veces, y aquí me gustaría hacer bastante énfasis, porque muchos cristianos están creyendo que están en una iglesia de sana doctrina, porque sus líderes le dicen, no, estamos en una sana doctrina. O sacan un versículo y de ese versículo hacen... ni siquiera el versículo predica, o sea, le anuncian el versículo y nada, son puras experiencias, puras emociones. Si no lloran en ese culto, ya está malo el culto. Si no me imponen manos o no pasan al frente y no me caigo, estoy mal. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que creen que están en una buena iglesia? Porque se están moviendo sus emociones, porque entonces, ¿qué les podemos decir a estas personas? Mire, la verdad que uno conoce gente así y que a pesar de que saben que no están bien, permanecen. O sea, yo creo que ahí confrontarlos, pues más allá de aconsejarlos, creo que es lo que uno puede hacer. Pero al final ellos mismos tienen que tener claridad y tomar una decisión. O sea, porque la gente, a pesar de que sabe que está mal, permanece. Sí, de acuerdo. Y saber que le va a costar. Le va a costar tal vez dejar sus amigos, dejar sus amigos de aleros, no, pues ya te vas porque estás mal vos. Pero realmente es donde tenemos que valorar y pesar. Es mi relación con Dios, crecer en esa fe o realmente estar aquí. Sí. ¿Cómo? Donde no se me confronta con el pecado, estoy light aquí. De acuerdo. Yo creo que una forma en la que podríamos hacer caer a la persona es preguntarle, pero ya leíste a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, Hechos, ¿qué opinas? ¿Cómo comparas lo que dicen estos 5 libros contra lo que te están diciendo en la congregación? Entonces, lo podemos hacer caer con esa simple pregunta, ¿verdad? ¿Qué lo detiene de ir a leer el Evangelio? Y de ahí nutrirse para dispararse a toda la Biblia. Yo creo que mucha gente comete el error de primero vamos al Génesis, ¿verdad? Porque es el primer libro que está... pero está hecho para un momento del tiempo, una ubicación geográfica, a una cultura completamente diferente a la suya, y puede encontrar unos choques que lo confundan porque no le están explicando. Pero empiece por el Evangelio, conozca a Jesús hecho hombre, porque Él vino a darle esa claridad, a darle primero ese principio básico que lo va a disparar el resto de la literatura. Yo opino que el consejo que se le podría dar a estas personas sería que lea la palabra de Dios, al igual que José lo expresa. Leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a dar la claridad a la persona y le va a ayudar a tomar la mejor decisión. Creo y opino que eso es lo que nos ha ayudado muchas veces a nosotros al tener un entendimiento más sano, al tener un entendimiento más correcto con Dios, el estudiar la palabra de Dios, el entender la palabra de Dios, el pedirle a Dios en oración que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, y el Espíritu Santo nos va a guiar por ese camino. Amén. Y al final nosotros vamos a tomar la decisión junto con Dios, ¿qué vamos a hacer? Amén. Porque esa es la forma para poder ser una iglesia unida. Aunque uno esté en otro país,
pero creo que lo que nos une, y más que creer, estoy seguro, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. De acuerdo. Miremos también como las dos grandes manifestaciones del Espíritu Santo que la Escritura documenta sobre judíos y sobre gentiles ocurre en unidad, ¿verdad? Si usted está aislado, si usted está desconectado, si usted no está congregado, ¿verdad? ¿Cómo va a manifestar esos esos servicios, ¿verdad? Esos ministerios que el Espíritu le puede entregar a través de todas sus facultades y habilidades? Entonces, en unión es donde nosotros podemos recibir esa bendición del Espíritu, ¿verdad? Para que entre nosotros mismos, así como la Escritura lo documenta en un momento histórico, podamos servirnos unos a los otros. Sí, lo otro creo yo es estar alerta ante esas falsas doctrinas cuando empiezan a afectar a congregaciones, ¿verdad? Yo creo que si uno ve el libro de Apocalipsis, ahí capítulo 2 y capítulo 3, Dios a quien le llama la atención es al pastor de la iglesia, sí, porque permitió que la falsa doctrina entrara a la congregación y él no hizo nada. Entonces esos llamados de atención es al pastor de la iglesia. De cada pastor, de cada congregación debe ser un maestro, de hecho, creo yo, o sea, para poder enseñar, y debe estar atento a esas cosas que están ahí para advertir y guiar al pueblo. De acuerdo. No, y que ahorita ser cristianos es un reto adicional, porque con las redes sociales se vuelve un lugar donde podemos ver verdades, mentiras, y el que no está bien enterado de qué dice la Biblia, cualquiera le mete cualquier versículo y eso es la Biblia. Sí, esta es la Biblia. Y entonces, pero ¿y qué hacemos en esos casos? Porque de repente uno dice, bueno, responsablemente yo voy a estudiar, voy a aprender, y cuando mira el hermano que dice en las redes sociales, lo voy a reprender. ¿O qué hacemos? No voy a decir se vuelven, ¿cómo se llama? Donde pelean los boxeadores. Un ring ahí de boxeo, un ring de boxeo. Sí, no, yo quiero escucharlo primero antes de dar mi punto de vista. Sí, yo creo que aquí lo mejor que podemos hacer es dar uno o ningún comentario. Es decir, no hay que intentar alimentar esa pelea, es innecesario. Prefiero dejar que esas personas en ese momento le pongamos un comentario que diga: somos la iglesia Unife, estamos ubicados en la carretera al norte, para que nos visite y que vaya a estudiar con nosotros la palabra, ¿verdad? Porque en ese momento esa cadena, detrás del anonimato de todas las personas que están involucradas, ahí la facilidad de un insulto, de desahogarse del trabajo, del mal día, todo eso va a ocurrir. Y también es sorprendente, y me imagino que les ha pasado, de los sitios que miramos son sitios cristianos, aprendemos de esos sitios, y ¿por qué hay tanto comentario ateo ahí, verdad? ¿Qué hace el ateo ahí metido? Entonces vemos que está metido para ir a confrontar, y que esa distracción separa a los creyentes, ¿verdad? De que alguien no fundamentado puede empezar a ver comentarios y ya se va por otra línea. Y que la gente usa de excusa eso y dice, bueno, ¿ves cómo pelea? Mejor no voy a la iglesia, feliz el domingo en mi casa. Yo opino que un cristiano no debe discutir en redes sociales, bajo ningún punto, ni para defender la doctrina, ni para hacer absolutamente ninguna defensa. Un cristiano, vuelvo y repito lo que decía al inicio, debe de únicamente llevar el evangelio de amor, el evangelio de esperanza, el evangelio de la salvación que Cristo nos vino a dar. No estar publicando en redes sociales, vos estás equivocado, vos estás mal, no, nada de eso, eso no llama al cristiano. Vuelvo también a repetir lo que decía anteriormente, hay personas que no tienen a Cristo y que buscan llenar ese vacío, buscan tener esa paz y ver la página de un cristiano que esté ahí discutiendo, condenando, es como, pero si yo soy más pecador, entonces, ¿qué me queda? O sea, en vez de aprovechar esas redes sociales y decir Cristo te ama, tienes una oportunidad para Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces creo que ese es el principal foco, si vamos a utilizar las redes sociales, que sea para ese medio. Amén. Miren que quería leerles lo que dice 1 Corintios 6:6. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Entonces, es más claro, no tanto un gallo. Sí. O sea, no somos llamados a estar empleitados, y mucho menos delante de los incrédulos, ¿verdad? El verso con el que abrió Elenita fue que seamos uno. ¿Para qué decía? Tenía un fin, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que si nos gusta poner post cristianos, le quitamos los comentarios.
Sí. Miren que, o sea, Facebook, así como todas las redes sociales, no son foros cristianos. Sí. Son ahí, el mundo está ahí. Entonces, cuando hay una disputa doctrinal ahí, realmente no es una disputa dentro de la iglesia. Estamos peleándonos frente al mundo. Entonces, ese es el mal ejemplo que estamos dando. Ahora, ¿qué hacer con falsas doctrinas que circulan ahí, verdad? Yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es enseñar la verdad. O sea, y no es venir, hey, miren, este está mal, y con fotos, videos y todo, miren todo lo que dijo. Y entonces, no, es preparar una enseñanza, enseñar lo que es la verdad y cómo debe de hacerse, y citar tal vez algunos malos ejemplos de lo que está pasando, ¿verdad? Pero no así de venir y confrontarnos porque nos estamos peleando frente al mundo. O sea, yo creo que, digamos, la iglesia cuando tenía diferencias, lo que hacían eran concilios. Sí. Entonces, y en los concilios era dentro de la iglesia. Entonces, aquí hay diferencias doctrinales. Bueno, no tenemos forma de hacer concilios, ¿va? Pero tampoco no nos peleemos en frente de todos los incrédulos. Ese es el punto. Sí, porque después más se vuelve como más una lucha de yo, ¿verdad? Exacto. De quién sabe más, o quién puede más, o ¿Quién tiene la razón? cuántos versículos más le puedo dar que el hermano, ¿verdad? Y entonces creo que hemos dado bastantes ejemplos de cómo podemos ir identificando como esas banderas rojas, ¿verdad? De esas cosas que obviamente no van a traer unidad en una iglesia porque no están conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Así es. ¿Y qué acciones podemos tomar nosotros como creyentes ante todas estas malas actitudes que nos desunen? ¿Qué podemos hacer? Desde mi punto de vista, lo primero que podemos hacer es leer la Escritura, comenzando por el Evangelio. Esa va a ser la base para que cuando usted se una a una iglesia, a una congregación, vaya a un culto, vaya a una iglesia católica, qué sé yo, usted vaya atento a lo que está percibiendo, de tal manera que usted sabe si ahí se va a edificar o no, si usted va a ir a exaltar a Cristo o no. Que usted también se aleje un poco de las discusiones, ¿verdad? De que no intente ser el primero en ganar el primer lugar en la pelea, en el debate, sino que intente atraer a la otra persona a Cristo, ¿verdad? Para que Cristo y el Espíritu Santo y Dios Padre lo lleven por un camino donde pueda ser un hermano para nosotros y seamos una iglesia unida. Y hay suficiente división. Sí, yo opino que, al igual que José, la solución está en la palabra de Dios. Si nosotros fundamentamos nuestra vida plenamente en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras y orando mucho, el Espíritu Santo nos va a guiar a actuar de manera unida a la iglesia. También no haciendo sectorismos en la iglesia, no a crear ese espacio que yo soy santo y allá están los fríos y allá están los inconversos. No. Nada de eso. Agua, Olimpia. Sí, agua, Olimpia, los Yankees, los Dodgers. Entonces, no, nada de eso, sino que ser unidos y el Espíritu Santo nos va a guiar. Si viene una persona nueva a la iglesia, aceptarlo. Si estamos trabajando con hermanos en la iglesia, seguirlos acogiendo, seguirlos recibiendo, no alejarlos, no discriminarlos. Sabemos que la iglesia es como un hospital, es un lugar de mucha necesidad para el alma. Y las personas que estudiamos la palabra de Dios, las personas que entendemos la palabra de Dios, sabemos que tenemos que ser como aquel buen samaritano que nos habló Jesús. Ver al caído, levantarlo. Ver al necesitado, ayudarle. Y a darle esa palabra de sustento, acogerlos, estar todos unidos. Sabemos que cuando Jesús fue al cielo, después de la resurrección, Él le dijo, vayan al aposento alto. Y cuando estaban todos unánimes en un mismo sentir y en un mismo pensar, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Y empezaron los dones. Entonces nosotros debemos de actuar de la misma manera. Como decía José, empecemos con los evangelios, leyendo los evangelios, para entender qué es lo que Jesús vino a dar de ejemplo a nuestras vidas. Jesús exhortó mucho por la unidad. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús, como decían los apóstoles, o el mismo Jesús, sed imitadores de mí, como yo soy de mi Padre. Amén. Amén, pues yo creo que, bueno, José, Jafet mencionaron el estudio de la palabra de Dios, y algo que debemos de hacer mucho énfasis es que sea la Biblia y no libros. Sí. Porque muchas veces confundimos que estamos estudiando
estoy estudiando la Biblia, y cuando agarramos un libro que supuestamente es cristiano porque lo encontramos en una librería cristiana. Y entonces, y muchos hacemos y creemos y asumimos que lo que encontramos en la librería cristiana es cristiano y tiene fundamento bíblico, y quizás de un versículo que se torció, como una vez, miren, un versículo que agarraron, creo que del libro de Génesis, un pastor famosísimo que sacó que el diezmo tenía que ver con el Génesis, y que miren, usted hizo una sopa, sí, con el árbol de la vida, una sopa, pero mire, el que no está bien estudiado se lo pero ojo, muchos le aplaudieron, ¿eh? No, yo sé y entiendo. Entonces, por eso les digo, o sea, hay que hacer énfasis en esto. Hay mucha literatura que supuestamente es cristiana y muchos la están comiendo creyendo que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que irnos a la palabra de Dios, preguntemos, hay muchos estudiosos teólogos realmente con mucho estudio de renombre, no buscamos cualquier babosada, como dicen por ahí, que diga yo, aquí escribí este libro. No, debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes, y debemos entender que el libro por excelencia que nos dejó el Señor es la palabra de Dios, la Biblia. Sí. Quiero decir algo, muchos de los libros que existen a profundidad de teología son calvinistas. Entonces, aunque yo no soy calvinista, pero le enriquecen mucho a uno. O sea, mucho aprende. Entonces, tampoco hay que condenar a aquel. No, mucho aprende uno. En cuanto a la unidad, yo creo que una de las cosas que cada quien tiene que hacer es autoexaminarse. Dejar que el Espíritu Santo a uno le enseñe qué actitudes, acciones, pensamientos no están bien en nosotros. Y entonces, porque hablamos de muchos ejemplos, y alguien dice, no, yo no vivo ninguno de esos ejemplos, ¿va? Pero hay que ver cómo estamos actuando ante la necesidad de un hermano. O sea, ¿actuamos o no actuamos? Nos quedamos así en silencio, ojo, eso también no está bien. O sea, tenemos que sentir el dolor ajeno y ayudar, pues. Esa es una de las cosas. La otra es, ¿con qué intención hago las cosas que estoy haciendo? ¿Estoy haciéndolo para edificar o para tener la razón? Entonces tenemos que ver y dejar que Dios nos examine en cada día, cada una de las cosas que yo hago. Cuando publico o republico algo en Facebook, cuando digo algo, ¿con qué intención la estoy haciendo? ¿Para demostrar que tengo la razón y que vos estás equivocado? No, hay que buscar, como bien decía Yafet, creo que lo he hecho varias veces, la exaltación a Cristo. Nuestra misión es publicar a Cristo, dar a conocer a Cristo, y que cada persona se acerque a Jesús. Sí, es que al final terminamos cometiendo el error de enfocarnos más en lo que está haciendo el otro. Exacto. Y no en lo que estamos haciendo nosotros. Y uno dice, no, es que aquí todo el mundo tiene problemas conmigo, pero el factor común todo el mundo está equivocado. El factor común es la persona que tiene, entonces no es la otra gente, es la persona. Y a veces queremos ver siempre más allá y no pensamos, ok, está esta situación, pero ¿qué puedo hacer yo? Porque yo no puedo controlar qué es lo que hace el hermano, pero sí puedo controlar lo que hago yo. Al final, pues, si hay personas o de repente que han, pues, hablando de ustedes, que han visto lucitas rojas, pues los invito a Unife, como bien decía José. Aquí estamos tratando de crecer. Si ustedes se fijan, pues son pocos los programas que se interesan en tratar temas que tal vez no son fáciles, que son polémicos. Y siempre la base es la unidad. Somos llamados a hacer luz, y por eso creemos y le apostamos y nos esforzamos, y Dios nos bendice para poder hacer estos programas, porque queremos salir de esas falsas doctrinas o esas doctrinas no fundamentales que están creando división. No estamos logrando el cometido que Dios nos llama, y tenemos como iglesia que enfocarnos en eso, no en esas diferencias, sino en lo más importante. Amén. Entonces hoy quisiera cederle la palabra a nuestra querida pastora Susan, que nos tiene algo importante. Bueno, pues antes de finalizar el programa, queremos darle las gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos están viendo, ¿verdad? Ya estamos, este es nuestro último programa del año, ¿verdad? Nos sentimos muy agradecidos con Dios, ¿verdad? Con Dios, con el equipo, todo el equipo, aquí tras de cámaras, allá en casita, ¿verdad? Corazoncito, ¿verdad? Hacemos este programa con mucho amor, con mucha dedicación. A través de cada programa hay mucho estudio, hay mucho esfuerzo. Aquí entre todos nos apoyamos, pongamos las luces aquí, hagamos esto acá, aprendamos esto, aprendamos lo otro. Y realmente nos sentimos muy agradecidos con Dios, con cada uno de ustedes también que están deseosos de aprender, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios. Así que pues, bueno,
nos despedimos, ¿verdad? Diciendo que este es el último programa del año, pero no se ponga triste, ¿verdad? Ya nos vamos a conectar nuevamente. Volveremos el próximo año en enero, ¿verdad? Y con un programa que usted ni se imagina, como todos los programas de HD. Así que pues bueno, nos despedimos, hoy sí. No es un adiós, es un hasta pronto. Bendiciones. Bye bye. Adiós. Yo soy arminiano. Que dije una cara de doble moneda. No importa. ¿Saben que dije eso? Así me va a aparecer un meme. Exagerado, qué exagerado. Dos monedas en una cara No. Miren, ahorita no hagan bulla porque se escuchó un alarido de ustedes. Griten en silencio. Gritan en silencio, ¿viste? Porfis, cero bulla, cero bulla. Si se van a emocionar, emocionense en silencio. Pueden hacer mimos. Vaya, vaya. Un mimo. El mismo tal vez. Sí.